Te voy a decir algo que incomoda. La inteligencia no te protege de cometer errores absurdos al decidir. De hecho, a veces los hace más sofisticados. Y es por eso que pueden ser más peligrosos. Si tomas decisiones importantes, quédate. Quiero hablarte de alguien muy concreto. En este caso, este perfil es un cliente con el que trabajé hace casi 6 meses. Se trata de un gerente comercial, área empresarial, años de experiencia en el medio. Sus resultados dentro de la empresa eran un referente. No es impulsivo, no es improvisado, es un conocedor bastante completo en su área profesional. Es uno de esos perfiles que regulan sus impulsos quizás mejor que tú y mejor que yo. Y aún así empieza a cometer errores graves cuando la presión se acumula. La presión no solo aprieta el contexto, activa un estado mental específico, urgencia cognitiva. La mente empieza a operar con menos margen, menos paciencia y menos tolerancia a la duda. En su caso, la presión venía de varios frentes al mismo tiempo. Imagínate, un mercado ajustado, objetivos agresivos, un jefe presionando, un equipo esperando decisiones. Lo que te quiero decir es que mi cliente no tenía que tomar una sola decisión. Eran muchas pequeñas decisiones, todas seguidas, todas bajo vigilancia. Y ahí aparece el primer quiebre psicológico. Empieza a confundir actividad con criterio. Cree que estar siempre decidiendo es lo mismo que decidir bien. Responde correos rápidos, cierra temas, avanza, todo se mueve, pero no se detiene a pensar en algo clave. ¿Cuáles son las decisiones que realmente importan? Aquí aparece un patrón psicológico claro. Decide para descargar tensión, decide para reducir malestar interno, no decide para resolver el problema de fondo. Este error es más común de lo que tú crees. Cuando una situación es incómoda, la psicología tiende a traicionarnos. Y si no te detienes ahí, entras en el segundo error. El contexto cambia, pero tú sigues decidiendo igual. Nuevas variables, nuevas restricciones, mismo modo mental. La mente entra en fatiga cognitiva y aparecen esos pensamientos automáticos. Después lo arreglo, no puedo darme el lujo de dudar, seguro lo puedo manejar. Estos pensamientos no son confianza, es un estado mental en el que la mente ya no puede sostener opciones abiertas. Busca cerrar, busca alivio. Llegamos entonces al tercer error, muy típico en personas inteligentes. Justificar en lugar de evaluar. Aquí ocurre un mecanismo psicológico clásico, racionalización. La mente ya decidió y ahora construye argumentos para no sentir conflicto interno. Todo suena razonable, todo tiene sentido, pero ya no estás analizando. Estás defendiendo una decisión tomada en un estado de presión. La inteligencia en este momento no desaparece, solamente se vuelve funcional para protegerte del malestar. Y eso la vuelve peligrosa. Luego aparece otro error aún más profundo. Decidir para reducir malestar. Decidir para sacarte el estrés que te genera no decidir. Y esto ocurre porque a veces elegir cualquier cosa se siente mejor que seguir cargando con la duda. Cuando el estado mental es de incomodidad sostenida, la inteligencia no aparece para decidir mejor. Aparece para eliminar la tensión emocional. Y eso es uno de los mayores riesgos psicológicos en la toma de decisiones. Hasta aquí, si estás prestando atención, ya tienes más comprensión psicológica de la toma de decisiones de la mayoría de las personas. Pero aún no es suficiente, porque el último error es el más difícil de trabajar en consulta. No separar el rol de la identidad. En el caso de mi paciente, confundía su rol profesional con su valor personal. Si dudaba, sentía una amenaza directa a su identidad. Si se detenía, vivía la pausa como un fracaso. Entonces decidía no por estrategia, sino por proteger su propia identidad. Aquí el ego cumple una función psicológica clara: proteger la identidad frente a la amenaza de equivocarse. Cuando el ego entra en la decisión, el criterio se desorganiza. Las consecuencias no tardan en aparecer. Decisiones estrechas en contextos complejos se pagan caro. En dinero, en desgaste emocional y en credibilidad. Y aparece la frase que escucho todo el tiempo en consulta:
En el fondo lo sabía. Esa frase es brutal, porque confirma algo muy importante desde la psicología clínica. Podemos tener conciencia del error y aún así no tener una estructura mental para detenernos. El problema de mi cliente no fue la falta de inteligencia, fue falta de estructura psicológica bajo presión. Mi cliente no tenía un marco interno que lo protegiera cuando la mente ya no podía sostener más la carga. No se detuvo, no redefinió, no cerró criterios antes de seguir. La inteligencia no te salva de decidir mal bajo presión. Lo único que te protege cuando la mente está cansada es una estructura clara que ordene tu proceso mental. Si este tipo de análisis psicológicos aplicado a decisiones reales te sirve, suscríbete.